Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Me encanta. Mi Cristo interior saluda, bendice a tu Cristo interior. Tú que estás conectado, tú que vas a conectarte. Y también es de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 27 de octubre de 2015. 27 se acabó octubre. Programa número 1117. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos hablando del ego, del libro de Eckhart Tolle, Una nueva tierra. Dice así, el ego patológico. Enfermo, enfermizo. Una lección esencial sobre el arte de vivir que todos debemos aprender es a hacer lo que las situaciones nos exigen sin que por ello nos convirtamos en un personaje con el cual identificarnos. El poder de lo que hacemos se intensifica si actuamos por la acción misma, en lugar de hacerlo como medio para proteger, engrandecer o satisfacer nuestra identidad. Cada personaje es una notificación ficticia del ser y sirve para personalizarlo, corromperlo y distorsionarlo todo a causa del pequeño yo, fabricado por la mente y del personaje en cuestión. El ego es mi pequeño yo, pero muy fuerte. La mayoría de las personas que ocupan posiciones de poder en este mundo, como los políticos, las celebridades de televisión, los líderes de empresa, también algunos líderes religiosos, se identifican totalmente con su papel, salvo por algunas excepciones notables. Podrán ser personajes importantes, pero no son más que actores inconscientes en el drama del ego, un drama que parece supremamente importante, pero que en últimas carece de todo propósito. Según las palabras de Shakespeare, es una historia contada por un tonto llena de sonido y furia, pero carente de significado. Cuando no representamos papeles, no hay ego en lo que hacemos, no hay un propósito oculto, protegernos o fortalecernos. El resultado es que nuestros actos ejercen un poder mucho mayor. Nos concentramos totalmente en la situación, somos uno con ella. No tratamos de ser alguien en particular. Cuando somos totalmente nosotros mismos, nuestros actos son más poderosos que eficaces. Pero no debemos esforzarnos por ser nosotros mismos. Ese es otro papel. Decídase a renunciar a definirse ante usted mismo y ante los demás. No perecerá. Vivirá, no se preocupe por la manera como los demás lo definen. No me interesa. Cuando lo definen, ellos se limitan de manera que ese es problema de ellos. Si a mí me define alguien, me define por lo que piensa de mí, no por lo que yo soy. Cuando se relacione con la gente, no asuma principalmente un papel o un personaje, sea solamente un campo de presencia consciente. El verdadero amor propio y la verdadera humildad son productos de ese reconocimiento, y a los ojos del ego la humildad y el amor propio están en entera contradicción, pero en verdad son la misma cosa. En el sentido más amplio de la palabra, independientemente de la forma que adopte, el ego es patológico. Cuando analizamos el origen de la palabra patológico, derivada del griego antiguo, descubrimos cuán apropiada es cuando se utiliza para calificar al ego. Aunque normalmente se use para describir una condición de enfermedad, viene de pathos, que significa sufrimiento, no enfermedad. Esa fue exactamente la característica de la condición humana que descubrió Buda hace 2600 años. Recuerden que Buda existió 600 años antes que Jesús. Sin embargo, la persona que está aprisionada por el ego no reconoce el sufrimiento como tal, sino que lo ve como la única respuesta apropiada para una determinada situación. En su ceguera, el ego es incapaz de ver el sufrimiento que se inflige a sí mismo y que inflige a otros. Infligir, sin H, infligir con G. Busquen.
La infelicidad es una enfermedad mental y emocional creada por el ego, la cual ha alcanzado proporciones epidémicas. Es el equivalente interior de la contaminación ambiental de nuestro planeta. Los estados negativos como la ira, la ansiedad, el odio, el resentimiento, el descontento, la envidia, los celos y demás no se ven como negativos, sino que se consideran totalmente justificados y además no se perciben como nacidos de nosotros mismos, sino de alguien más o de algún factor externo. Eso es implícitamente lo que dice el ego. Te hago responsable de mi sufrimiento. El ego no puede distinguir entre una situación y la interpretación o la reacción frente a ella. Podríamos decir, ¿qué día más espantoso? Sin darnos cuenta de que lo espantoso no está en el frío, ni en el viento, ni en la lluvia, ni en cualquiera que sea la situación. Ellos son lo que son. Lo espantoso es nuestra reacción, nuestra resistencia interior y la emoción creada por esa resistencia. Alguien dijo, nada es bueno ni malo, solamente lo que pensamos confiere esa calidad. Además, el ego suele equivocarse al considerar que el sufrimiento o la negatividad le producen placer porque se fortalece a través de ellos hasta cierto punto. Por ejemplo, la ira o el resentimiento fortalecen enormemente el ego porque intensifican la sensación de separación, enfatiza lo ajeno de los demás y crea una fortaleza aparentemente inexpugnable de virtud aparente. Si pudiéramos observar los cambios físicos que se producen en el cuerpo cuando estamos poseídos por estos estados negativos, los efectos adversos que tienen sobre el funcionamiento del corazón y los sistemas digestivo e inmunológico y un sinnúmero de funciones corporales, veríamos con toda claridad que esos estados son ciertamente patológicos y que son formas de sufrimiento y no de placer. Cuando vivimos en un estado negativo, hay algo en nosotros que ansía la negatividad, que siente placer por ella o cree que puede ayudarnos a conseguir lo que necesitamos. De otra manera, ¿quién querría aferrarse a la negatividad, hacer desgraciados a los demás junto consigo mismo y provocar enfermedades físicas? El ego crea separación y la separación crea sufrimiento. Por consiguiente, es obvio que el ego es patológico. Aparte de las formas más claras de negatividad como la ira, el odio y los celos, hay otras más sutiles, las cuales son tan comunes que por lo general no se las reconoce por lo que son. Entre ellas se cuentan la impaciencia, la irritabilidad, el nerviosismo, el hastío. Esas formas de negatividad son la infelicidad latente, estado interior en el cual suelen permanecer muchas personas. Es necesario estar supremamente conscientes y absolutamente presentes a fin de detectarlas. Siempre que lo hacemos así, tenemos un momento de despertar y se supone la identificación con la mente. El siguiente es uno de los estados negativos más comunes, el cual puede pasar desapercibido precisamente por ser tan común y normal. Seguramente usted estará familiarizado con él. ¿Suele usted experimentar una sensación de descontento que podría describir como un resentimiento latente? Puede ser específico o inespecífico. Muchas personas pasan gran parte de sus vidas en este estado. Se identifican hasta tal punto con él que no pueden tomar distancia para reconocerlo. Detrás de esa sensación hay ciertas creencias inconscientes, es decir, unos pensamientos. Sentimos esos pensamientos de la misma manera en que soñamos al dormir. En otras palabras, no sabemos que tenemos esos pensamientos, como tampoco el soñador sabe que sueña. Los siguientes son algunos de los pensamientos inconscientes más comunes de los cuales se alimenta la sensación de descontento o de resentimiento latente. He eliminado el contenido de esos pensamientos para dejar solamente su estructura. De esa manera se aprecian más claramente. Siempre que haya infelicidad latente o manifiesta en su vida, vea cuáles de estos pensamientos son aplicables y proporcionarles contenido de acuerdo con su situación personal. Algo debe suceder en mi vida para que yo pueda alcanzar la paz. Y resiento que no haya sucedido todavía. Quizás con mi resentimiento logre que suceda finalmente. Cuando uno está en eso, el secreto de la felicidad
Todas las citas anteriores son supuestos que no se han examinado y que confundimos con la realidad. Son historias creadas por el ego para convencernos de que no podemos estar en paz en el presente y tampoco ser nosotros mismos. Estar en paz y ser quienes somos es lo mismo. El ego dice, quizás en un futuro podré tener paz si tal o cual cosa sucede, o si obtengo aquello o me convierto en lo de más allá. El ego no sabe que nuestra única oportunidad para estar en paz es ahora. Y quizás sí lo sabe, pero teme que lo averigüemos. Después de todo, la paz representa la aniquilación del ego. Hay 4 palabras en las cuales se encierra el secreto del arte de vivir, del secreto del éxito y de la felicidad. Uno con la vida. Ser uno con la vida significa uno con el ahora. Entonces nos damos cuenta de que no vivimos la vida, sino que ésta nos vive. La vida es la bailarina y nosotros somos la danza. Al ego le encanta estar resentido con la realidad. ¿Qué es la realidad? Cualquier cosa que es. Buda la denominó el tal o cual de la vida, es decir, nada más que el tal o cual de este momento. Oponerse a ese tal o cual es una de las principales características del ego. Perdón. Esa oposición crea la negatividad de la infelicidad que tanto le gusta. De esta manera, sufrimos y hacemos sufrir a los demás sin siquiera saberlo, sin darnos cuenta de que estamos creando el infierno en la tierra. Crear sufrimiento sin reconocerlo es la esencia de la vida inconsciente y es estar completamente bajo el control del ego. La incapacidad del ego para reconocerse y ver lo que hace es verdaderamente aterradora e increíble. El ego hace exactamente lo que condena en los demás y ni siquiera se da cuenta. Cuando se le enseña, recurre a la negación, la ira, los argumentos y las justificaciones. Levantar la voz. Para poner fin a la desgracia que se ha cernido sobre la condición humana durante miles de años, debemos comenzar con nosotros mismos y asumir la responsabilidad por nuestro estado interior en todo momento. Eso significa que debe ser ahora mismo. Pregúntese si hay negatividad en su interior en este mismo momento, entonces preste atención a sus pensamientos y también a sus emociones. Esté alerta a esa infelicidad latente a la cual me refería anteriormente, en cualquiera de sus formas, descontento, nerviosismo o hastío. Tan pronto como tome conciencia de un estado negativo en su interior, no piense que ha fallado. Significa que ha tenido éxito. Mientras no haya esa conciencia, es decir, mientras usted no identifique su estado, prevalece la identificación con los estados interiores y esa identificación la hace el ego. Con la conciencia se supone la identificación con los pensamientos, las emociones y las reacciones. Este estado no debe confundirse con la negación. Al reconocerse los pensamientos, las emociones y las reacciones, se suspende automáticamente esa identificación. Entonces, cambia nuestro sentido de lo que somos, nuestra sensación de ser. Antes éramos pensamientos, emociones y reacciones. Ahora somos conciencia, la presencia consciente que observa estos estados. Las formas patológicas del ego. Como ya vimos, en su naturaleza esencial el ego es patológico en el sentido más amplio de la palabra, lo cual significa disfunción y sufrimiento. Muchos trastornos mentales se manifiestan con los mismos rasgos egoístas que operan en las personas normales, salvo por el hecho de que se han agudizado hasta el punto de poner en evidencia su naturaleza patológica a los ojos de todos, salvo a la persona que los sufre. Por ejemplo, muchas personas normales dicen ciertas mentiras ocasionalmente para aparentar ser importantes, especiales y engrandecer su imagen a los ojos de los demás. Mentiras sobre sus conocidos, sus logros, sus habilidades, sus posesiones, sus diplomas y todo lo demás con lo cual se identifica el ego. Sin embargo, algunas personas motivadas por el sentimiento de insuficiencia y la necesidad del ego de tener o ser más, mienten constantemente y de manera compulsiva. Su historia. La mayoría de las cosas que dicen sobre sí mismos son una completa fantasía, una edificación ficticia que el ego construye para sí mismo y a fin de sentirse más grande y especial.
Con esa imagen engrandecida y magnificada, algunas veces engañan a los demás, pero generalmente no por mucho tiempo. La mayoría de las personas no tardan en reconocer la falsedad de la historia. La enfermedad conocida como esquizofrenia paranoica o paranoia, es una enfermedad mental consistente principalmente en una forma exagerada del ego. Consta de una historia ficticia inventada por la mente para darle sentido a una sensación persistente de miedo. El elemento principal de la historia es la idea de que ciertas personas, a veces muchas o casi todo el mundo, consideran contra la persona para controlarla o matarla. Por lo general la historia es coherente y lógica, de tal manera que muchas personas terminan creyéndola. Hay a veces organizaciones o naciones enteras apoyadas sobre un sistema paranoico de creencias. El Estado Islámico, hoy por hoy. Ayer destruyeron en Palmira más columnas. ¡Ay, qué tristeza! El ego exagera su miedo y su suspicacia, su tendencia a hacer énfasis en lo ajeno de los demás, fijándose en las faltas que asocia con la identidad de esas otras personas para convertir a los demás en monstruos humanos. La enfermedad mental llamada paranoia también se manifiesta a través de otro síntoma constitutivo del ego, si bien adquiere una forma extrema en la enfermedad. Mientras más siente la persona afectada que todos la persiguen, la espían o la amenazan, más se agudiza su sensación de ser el centro del universo, alrededor del cual gira todo lo demás, y más especial e importante se siente siendo el supuesto centro de atención de tantas personas. Su noción de ser víctima y el objeto de las vejaciones de los demás le hace sentir muy especial. En la historia sobre la cual se apoya este sistema delirante, por lo general representa el personaje de la víctima y del posible héroe que ha de salvar al mundo o derrotar a las fuerzas del mal. El ego colectivo de las tribus, las naciones y las organizaciones religiosas suele contener también un elemento de paranoia. Nosotros contra los malos. Nosotros los buenos contra ustedes los malos. El Estado Islámico. En eso radica buena parte del sufrimiento humano. La Inquisición española, la persecución de las brujas y de los herejes llevados a la hoguera, las relaciones entre las naciones que llevaron a las dos guerras mundiales, el comunismo durante toda su historia, la Guerra Fría, el macartismo en los Estados Unidos de los años 50, el conflicto violento prolongado del Medio Oriente, son todos ejemplos de episodios dolorosos de la historia humana dominados por una paranoia colectiva llevada al extremo. Mientras mayor es la inconsciencia de las personas, los grupos o las naciones, mayor es la probabilidad de que la patología del ego asuma la forma de violencia física. La violencia es un mecanismo primitivo pero todavía prevaleciente mediante el cual el ego trata de imponerse, de demostrar que tiene la razón y que otros están equivocados. Con las personas muy inconscientes las discusiones pueden terminar fácilmente en violencia física. ¿Qué es una discusión? Es cuando dos o más personas expresan opiniones divergentes. Cada persona está tan identificada con los pensamientos constitutivos de su opinión que dichos pensamientos se endurecen para formar posiciones mentales dotadas de un sentido del yo. En otras palabras, la identidad y el pensamiento se fusionan. Cuando eso sucede, cuando defendemos nuestras opiniones, sentimos y actuamos como si estuviéramos defendiendo nuestro propio ser, nuestra vida. Sentimos y actuamos inconscientemente como si lucháramos por nuestra supervivencia, de manera que esa situación inconsciente se refleja en nuestras emociones, las cuales se tornan turbulentas. Comienza a construirse dentro de nosotros un sentimiento de ira, de agresividad, y sentimos la necesidad de vencer a toda costa para no ser aniquilados. La mayoría de las personas que experimentamos momentos de ausencia del ego, quienes sobresalen y verdaderamente en lo que hacen pueden trabajar casi completamente liberados del ego. Quizás no lo sepan, pero el trabajo se convierte para ellos en una práctica espiritual. La mayoría de ellos están presentes mientras realizan su trabajo y vuelven a un estado de inconsciencia relativa en su vida privada. Eso significa que su presencia se limita transitoriamente a un aspecto de sus vidas.
He conocido maestros, artistas, enfermeros, médicos, científicos, trabajadores sociales, meseros, dueños de empresa y vendedores que realizan su trabajo admirablemente sin buscar retribuciones egoístas y respondiendo plenamente a cualquier cosa que el momento les exija. Son uno con lo que hacen, uno con el ahora, uno con las personas a quienes sirven o con las actividades que realizan. La influencia de esas personas que esas personas ejercen sobre los demás va mucho más allá de su función. Hacen que se empequeñezca el ego de todas las personas que entran en contacto con ella. Hasta quienes poseen egos pesados a veces aflojan, bajan la guardia y dejan de representar sus personajes cuando se relacionan con esas personas. El ego de la enfermedad. Una enfermedad puede o bien fortalecer el ego o debilitarlo. Si nos lamentamos, nos sentimos víctimas o resentimos la enfermedad, el ego se fortalece. También se fortalece cuando convertimos a la enfermedad en parte de nuestra identidad conceptual. Soy víctima de cierta enfermedad. Así los demás saben quién soy. Por otra parte, hay algunas personas que tienen un ego grande en la vida normal, pero que al enfermar se tornan dóciles, amables y mucho más agradables. Pueden comprender cosas que quizás nunca vieron en su vida normal. Pueden lograr acceso a su conocimiento interior y a su estado de contento y hablar con sabiduría. Después, cuando mejoran, recuperan su energía y con ella su ego. Cuando enfermamos, nuestro nivel de energía se reduce considerablemente y la inteligencia del organismo asume el control y utiliza la poca energía disponible para sanar el cuerpo, de tal manera que no queda mucha para la mente, es decir, para los pensamientos y las emociones egotistas. El ego consume grandes cantidades de energía. Sin embargo, en algunos casos, el ego retiene la poca energía restante y la utiliza para sus propios fines. Sobra decir que las personas cuyo ego se fortalece durante la enfermedad tardan mucho más en recuperarse. El ego colectivo. Ojo a esto. Cuán difícil es vivir con uno mismo. Una de las salidas que busca el ego para escapar de su insatisfacción es agrandando y fortaleciendo su sentido del ser mediante la identidad con un grupo, los que se ponen la camiseta amarilla cuando va a jugar Colombia. Una nación, un partido político, una empresa, una institución, una secta, un club, una pandilla, un equipo de fútbol. En algunos casos, el ego personal parece disolverse por completo cuando la persona dedica toda su vida a trabajar desinteresadamente por el bien colectivo sin exigir retribuciones o reconocimiento o engrandecimiento personal. ¡Qué alivio deshacerse de la horrible carga del yo personal! Los miembros de la colectividad se sienten felices y plenos por arduo que sea su trabajo o por grandes que sean sus sacrificios. Son un grupo. El ego colectivo manifiesta las mismas características del ego personal, como la necesidad de tener conflictos y enemigos, la necesidad de tener más, la necesidad de tener la razón para que otros estén equivocados y así sucesivamente. Tarde o temprano, la colectividad entra en conflicto con otras colectividades porque es algo que anhela inconscientemente y porque necesita la oposición para definir sus límites y por ende su identidad. Aquí hay una E tildada que no existe. Sus miembros experimentarán entonces el sufrimiento que se desprende inevitablemente como consecuencia de toda acción motivada por el ego. En un principio puede ser duro despertar súbitamente y reconocer que la colectividad con la cual nos habíamos identificado y para la cual trabajábamos en realidad estaba demente. En ese momento algunas personas se tornan indiferentes o amargadas y de ahí en adelante niegan todos los valores, toda la valía. Esto significa que adoptaron rápidamente otro sistema de creencias tan pronto como reconocieron que la anterior era una falacia y que por esa razón se desplomó. No enfrentaron la muerte de su ego, sino que huyeron para reencarnar en uno nuevo. El ego colectivo generalmente es más inconsciente que los individuos que la componen. Por ejemplo, las multitudes son capaces de cometer actos atroces más grandes que si lo fuera un individuo separado de la turba. Nunca lo haría.
No es raro ver cómo las naciones asumen comportamientos que podrían reconocerse inmediatamente como una psicopatía a nivel individual. Ya no buscarán la forma para definir lo que son, aunque los integrantes de esos grupos no se hayan liberado completamente del ego. Habrá suficiente conciencia en ellos para reconocer el ego en sí mismos y en los demás tan pronto como éste trate de aflorar. El ego nace a través de la brecha presente en la psique humana en la cual la identidad se separa en dos partes y a las cuales podríamos llamar yo y mí mismo. Por consiguiente, todos los egos son esquizofrénicos, para usar la palabra en su acepción popular de la doble personalidad. Tan pronto como decimos o pensamos en términos de mi vida y creemos en lo que decimos en lugar de ver la expresión como una convicción lingüística, habremos entrado en el ámbito de lo ilusorio, de existir mi vida. Inmediatamente se desprende que yo y mi vida somos dos cosas distintas, de tal manera que también puedo perder mi vida, mi tesoro imaginario más preciado. Si yo y la vida somos dos, si estoy separado de la vida, entonces estoy separado de todas las cosas, de todos los seres, de todas las personas. Pero ¿cómo podría estar separado de la vida? ¿Cuál yo podría existir separado de la vida, separado del ser? Et Eckhart Tolle, una nueva tierra. ¡Wow! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Digan también muchas veces, yo soy en cada instante más dulce. Mañana miércoles, el cuerpo del dolor en los niños. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de desilusión, de tristeza, de celos, de rabia, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, cuéntale, y si al contarle hallas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida, y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Por favor, no se les olvide chulear, es decir, marcar la casillita que dice me gusta y la casillita que dice suscriptores. Por favor, me gusta, suscriptores cuando entren a mi canal. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.